En la fase de la masa no podemos decir lo mismo porque el cuerpo no tendrá una gran masa, sino que, al contrario, disminuye constantemente como consecuencia de la combustión, a no ser que el trozo de madera sea grandísimo, pero como sea, habrá de consumirse. Lo que tendríamos que plantearnos es si la pérdida de la masa del trozo de madera es directamente proporcional, con velocidad de las partículas del mismo. O sea, si disminuye la una, disminuye la otra, y si aumenta la una, aumenta la otra. Entre las categorías de energía encontramos la energía atómica, la energía de activación, la energía de enlace, la energía de ionización, la energía eólica, la energía geotérmica, la energía mecánica, la energía nuclear, la energía potencial, la energía renovable, la energía reticular, la energía solar, la energía térmica y la energía termonuclear. Todas estas energías las podemos analizar y comprender por el movimiento, el cual transforma todas las cosas. Gracias a este podemos elaborar gran número de interpretaciones científicas, metafísicas y espirituales. Jóvenes, existe un comentario acerca del movimiento, poco leído por falta de cultura general. Ustedes, que hasta aquí han llegado, son dignos de escucharlo porque os puede más el amor a la indagación que la pereza mental con la que se conforman las sociedades de todos los siglos, a excepción de algunas sociedades o algunos seres como vosotros. Recuerden que nuestro amor por el estudio es para beneficio de las sociedades. No lo hacemos por dinero. Si así fuera, seríamos ricos. Tengámonos por afortunados porque en nosotros se ha formado un genio. No es una cuestión de avaricia y sí de dedicación, disciplina y entrega. Pero mayor a estas, está la mora por lo que hacemos. Este es nuestro pago. Las riquezas son excelentes porque sirven como herramientas para muchas cosas, pero la virtud nos puede conducir a invertirlas de la manera más correcta. Os animo a vivir económicamente bien y a cultivar hasta donde sea posible la virtud, lejos de vicios, los cuales no aprovechan. Podemos beber, pero con sobriedad, sin perder la dignidad que brinda la razón. Podemos amar, pero sin hacernos esclavos sentimentales de otra persona. Conservemos el gobierno de nosotros mismos, pero dupliquemos su poder con la fuerza de la razón. Así nos enseñorearán de nosotros los seres que amamos porque pueden ser conscientes y saber cuándo termina una relación o si deciden seguir, o saber si aquella persona conviene o no conviene. Esto lo enseña la poderosa razón. Jóvenes, estudiad primero, llegad lejos, muy lejos, y luego suplan esta necesidad. Antes, no os dejéis arrastrar por estas emociones. Tampoco después. Tan solo traten de suplir la parte humana que lo merece, pues es natural y nadie lo impide. El que tal lo haga, está loco. Nada mejor que una familia porque la misma es una célula integral de la sociedad. Para ello no es suficiente el amor, el dinero también es necesario con el fin de que los nuestros vivan de una manera digna. Luego, el amor conforma la mejor parte en la formación de las personas porque donde hay riqueza, si no hay amor, se engendra resentimiento y frustración. Donde hay amor y no riqueza, se engendra frustración y contiendas. Tanto lo uno como lo otro es necesario. Os hablo de las riquezas medias. Expresa amor sin medidas pero con autoridad y carácter. Así se gobierna bien todas las cosas. El comentario del que les hablaba lo hizo el eminente filósofo Godofredo Guillermo Leibniz, el cual dice: ya he mencionado varias veces las máximas subalternas o leyes de la naturaleza, y parece conveniente dar un ejemplo de ellas. Ordinariamente nuestros nuevos filósofos se sirven de la famosa regla que afirma que Dios conserva siempre la misma cantidad de movimiento en el mundo. En efecto, es plausible, y en algún tiempo yo la tuve por indudable, pero después me he dado cuenta que contiene un error. Es que el señor Descartes y otros muchos hábiles matemáticos han creído que la cantidad de movimiento, es decir, la velocidad multiplicada por el tamaño del móvil, conviene enteramente con la fuerza motriz. O para hablar geométricamente, que las fuerzas están en razón compuesta de las velocidades y los cuerpos, y es razonable que la misma fuerza se conserve siempre en el universo. También, cuando se presta atención a los fenómenos, se ve bien que el movimiento continuo mecánico no existe, porque si no la fuerza de una máquina, que está siempre un poco disminuida por la fricción y debe acabarse pronto, se repararía y por consiguiente, se aumentaría por sí misma,
sin ningún impulso nuevo de afuera. Se observa, también, que la fuerza de un cuerpo solo disminuye a medida que se la cede a algún cuerpo contiguo o a sus propias partes, en tanto que tienen un movimiento independiente. Así han creído que lo que puede decirse de la fuerza, podría decir también de la cantidad de movimiento. Más, para señalar la diferencia, voy a suponer que un cuerpo que cae desde cierta altura adquiere fuerza para remontarla otra vez. Por ejemplo, un péndulo subirá perfectamente la altura de la que ha caído, si la resistencia del aire y algunos otros pequeños obstáculos no disminuyeran un poco su fuerza adquirida. Supongamos, también, que se necesita tanta fuerza para elevar un cuerpo A de 1 libra, a la altura CD de 4 toesas, como para elevar un cuerpo B de 4 libras a la altura IF de 1 toesa. Todo esto está reconocido por nuestros nuevos filósofos. Es, pues, evidente que el cuerpo A, al caer desde la altura CD, adquiere tanta fuerza precisamente como el cuerpo B al caer desde la altura IF, ya que el cuerpo B, habiendo llegado a F y teniendo allí la fuerza necesaria para remontarse hasta E, por la primera suposición, tiene, por consiguiente, fuerza para llevar un cuerpo de 4 libras, es decir, su propio cuerpo a la altura de EF de 1 toesa y, del mismo modo, habiendo llegado el cuerpo A, a la altura de I teniendo allí fuerza para volver a la altura C, tiene fuerza para llevar un cuerpo de 1 libra, es decir, su propio cuerpo a la altura de 4 toesas CD. Luego, por segunda suposición, la fuerza de estos dos cuerpos es igual. Veamos ahora si la cantidad de movimiento es la misma por ambas partes. Aquí es donde se sorprenderá uno de encontrar una diferencia muy grande, pues Galileo ha demostrado que la velocidad adquirida por la caída CD es doble de la adquirida por la caída IF, aunque la altura sea cuádruple. Multipliquemos, pues, el cuerpo A, que es como 1, por su velocidad, que es 2, y multipliquemos ahora el cuerpo B, que es como 4, por su velocidad, que es como 1. El producto o cantidad de movimiento será como 4. Luego, la cantidad de movimiento del cuerpo A, en el punto D, es la mitad de la cantidad del movimiento del cuerpo B, en el punto F y, sin embargo, sus fuerzas son iguales. Luego, hay mucha diferencia entre la fuerza y la cantidad de movimiento, que es lo que se quería demostrar. Se ve por esto que la fuerza debe estimarse por la cantidad del efecto que puede producir. Por ejemplo, por la altura A, la que puede elevarse un cuerpo pesado de cierta magnitud y especie, lo cual es muy diferente de la velocidad que se le puede dar, y para darle el doble de velocidad, hace falta más del doble de la fuerza. Nada más sencillo que esta prueba, y el señor Descartes solo cayó aquí en error porque se fiaba demasiado de sus pensamientos, incluso cuando no estaban aún bastante maduros. Lo que me extraña es que sus seguidores no hayan caído, después, en cuenta de su error, y temo que empiecen, poco a poco, a imitar algunos peripatéticos de quienes se burlan y que se acostumbren, como ellos, a consultar más bien los cibrol de su maestro que la razón y la naturaleza. Discurso de Metafísica, 17. Jóvenes estudiosos de las causas, esta es la metafísica verdadera de la que les hablaba al principio. Volviendo a nuestra antigua memoria, podemos observar que Zenón introduce en su filosofía abstracciones físicas, con el fin de demostrar que las cosas físicas, tales como Aquiles y la tortuga, son netamente experimentables en la cotidianidad física, más estas experiencias sensibles en los planos abstractos, no son percibidas de una manera inmediata porque allí se observan de otra manera, pero en los imperios de la razón se analizan, se familiarizan y se abstraen totalmente. Después se hacen inmediatas en la razón como si fuesen puras en la experiencia, y es allí donde se modifican las cosas que son inmediatas en la experiencia, llegando a aquellas que parecen imposibles o especulativas. Luego, lo que no se veía en la experiencia, se ve en las cosas como si fueran puras y físicas, sin ninguna clase de abstracciones porque ya la hemos realizado repetidas veces. Entonces, en la razón se forma la experiencia de aquellas abstracciones. De hecho, estas abstracciones que parecen imposibles, en la realidad no lo son, son posibles con tecnología y un mayor conocimiento acerca de la realidad de las cosas. Lo abstracto mismo parece más real que lo que se percibe inmediatamente, aun cuando se parte de la experiencia para abstraer. Lo curioso es que de lo abstracto se puede llegar a una experiencia cualquiera, como fue el caso del átomo.
Esto es un gran fenómeno de la materia y sus fases, pero indudablemente el objeto se debe explicar de una manera objetiva y no subjetiva porque lo objetivo más. Lo subjetivo es lo que concierne a la física de la filosofía, y lo objetivo neto a la filosofía de la física. Ejemplo, en la vida cotidiana no necesitamos de Aquiles para vencer a la tortuga. Cualquier hombre con todo su vigor y salud lo puede hacer. Este personaje A, el cual es un hombre o una mujer, recorre 3 metros en el mayor tiempo posible partiendo de un punto B y otorgando a la tortuga, la cual es C, una ventaja de 2 metros. Aún con toda esta ventaja, la tortuga no puede vencer a A, así sea la más veloz de todas las tortugas descubierta por los científicos. Si esto nos parece evidente, lo que sigue espero que lo sea. Fíjense, señores estudiantes, en lo siguiente. El móvil se avanza 2 metros. Según Zenón, el móvil C no será alcanzado por el a causa de la ventaja. En la experiencia, podemos hacer que lo que Zenón nos dice sea verdadero. Así, imaginad un triángulo rectángulo. Luego sumamos sus catetos y hallamos la hipotenusa. Ahora apliquemos esto a la idea de Zenón, ahí se están en el punto inicial del cateto adyacente. A le otorga una ventaja a C. Cuando A desea avanzar se lo prohibimos elevándolo con un gancho, 4 metros en línea vertical. Así se seguirá avanzando hacia el punto final del cateto adyacente cuando se esté a 3 centímetros de llegar a la meta, la cual mide 8 metros de largo, desde el punto inicial hasta el punto final. Permitimos que apoye sus pies sobre la superficie de la hipotenusa en el punto inicial de la misma, y corra hacia el punto final de la hipotenusa que se une con el punto final del cateto adyacente. Cuando llegue al lugar donde estaba C, ésta le habrá ganado por 3 centímetros, los cuales están representados por su cabeza. Ahora, por lógica, si se avanza por la superficie del cateto adyacente, recorrerá menor distancia que A porque A avanza por la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo, sin olvidar que A debe otorgar ventaja a C. El móvil A quizás sufra un accidente por la inclinación de la hipotenusa, y si no, no podrá correr con la misma libertad. Entonces, se ganará la carrera. Así, hipotenusa al cuadrado igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado igual a 4 al cuadrado más 8 al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado igual a 16 más 64. Hipotenusa igual a 80. Luego tomamos 80 y le sacamos raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 80 es 8, 9, lo cual es el valor de la hipotenusa. Mientras Aquiles recorre 8.6 metros, la tortuga recorre 8.9 metros, contando la ventaja que propuse, por lo cual Aquiles nunca alcanzará a la tortuga. Ahora observen cómo el espacio se puede dividir en infinitos puntos. Lo abstracto se puede plasmar en parte a nivel experimental con el fin de representar en la experiencia lo que parece ideal. Ejemplo, es común y cotidiano contar 1, 2, 3, 4, etc. O 1 más 2 igual a 3, pero existen espacios infinitos no percibidos en el tiempo. Me refiero a estos, del 1 al 2. Existen estos espacios infinitos, 1.1111, 1.2222, 1.333 y así, hasta llegar al 1.9999 para pasar al 2. Lo más curioso de esto es que 1.999999999 puede ser infinito, porque siempre le va a seguir otro 9. Esto me lleva a pensar que el espacio posee mayor velocidad que el tiempo. Por esta razón, estos espacios infinitos no son percibidos en el tiempo de la experiencia, y sí en los de la razón que los abstrae y cae en cuenta de ellos. Vaya, estas cuestiones del movimiento me parecieron maravillosas. Y sé que a ustedes también. Espero que no olviden estas cuestiones, ya que las mismas se pueden profundizar más. Mi propósito no es el de competir con los grandes titanes del pensamiento. Mi propósito es el de compartir con ustedes la maravillosa belleza de la filosofía, madre eterna de las ciencias. Paula Tipler nos dice que para describir el movimiento de una partícula, necesitamos los conceptos desplazamiento, velocidad y aceleración. Ahora ilustremos un desplazamiento. Si desean el desplazamiento hacia el rojo, metagaláctico, disminución de las frecuencias de la emisión electromagnética, luz radioondas,
procedente de la galaxia en particular. Las líneas de la parte visible del espectro se mueven hacia su extremo rojo, lo cual ha dado nombre al desplazamiento. La interpretación más natural del desplazamiento hacia el rojo es la de considerarlo como efecto Doppler, o sea, como resultado del alejamiento de las galaxias entre sí. Su dispersión, así pues, el desplazamiento rojo demuestra que la metagalaxia o en todo caso, su parte observable se expande en una extensión de miles de millones de años luz. Sin embargo, de ello no es posible inferir que se expanda el universo como a menudo se sostiene en las publicaciones astronómicas y filosóficas de Occidente, pues la metagalaxia, pese a toda la grandiosidad de sus dimensiones, no representa más que una pequeña partícula del universo. Al movimiento le corresponde una velocidad en astronomía. Puede ser la radial de un cuerpo, la de un cuerpo celeste a lo largo de la línea visual. Ejemplo, en dirección recta desde o hacia nosotros. La radial de las estrellas es, generalmente, de una decena de kilómetros por segundo, pero puede llegar a ser varios centenares de kilómetros por segundo. La de las galaxias es mucho mayor, alcanzando en las más remotas, una de casi la mitad de la luz, pero si deseamos abordar la velocidad en física, debemos tener en cuenta que es una magnitud física que expresa el espacio recorrido por un móvil en la unidad de tiempo. La medida de un móvil para un determinado intervalo de tiempo se obtiene dividiendo el espacio recorrido por dicho intervalo de tiempo. Suele expresarse en metros/diagonal segundos, cm/diagonal segundos, km/diagonal hora, nudos, millas, etc. El movimiento trae consigo la aceleración, la cual sufre una variación de la velocidad en la unidad de tiempo. Símbolo A es positiva si la velocidad aumenta y negativa, si decrece, de la gravedad de un cuerpo en el vacío. Varía de un máximo en los polos a un mínimo en él. Ecuador. Disminuye con la altura a razón del cuadrado de la distancia al centro de la Tierra. Esto era lo que os quería decir acerca de Zenón de Elea. Pasemos a nuestros siguientes filósofos. Demócrito, discípulo de Leucipo. 460-370 a.C. Parece haber realizado numerosos viajes y, según Diógenes Laercio, haber estudiado con algunos magos y caldeos que el rey Jerjes dejó por maestros a su padre cuando se hospedó en su casa. Aunque estudió en Atenas, no se relacionó con filósofos áticos de su tiempo, por lo cual permaneció relativamente ignorado, bien que Aristóteles se refiere a él, lo mismo que a Leucipo, con el mismo detalle que a los demás presocráticos. En su Metafísica y otras obras, decía Aristóteles, de gen et sioar. 315 a 35, que Demócrito no solo parece haber pensado cuidadosamente todos los problemas, sino haberse distinguido del resto de los filósofos por su método. Los argumentos de Demócrito son, según el Estagirita, apropiados a su tema y derivados del conocimiento de la naturaleza, Id 316 a 12, aun cuando, como indica en Metafísica y Física, y 2 resultan insuficientes por no haber tenido en cuenta los múltiples significados de causa y de movimiento. Las teorías de Leucipo y de sensibles Demócrito fueron con todo las más conscientes. De gen et sioar. 324. A. 1 más que. Ningún otro filósofo anterior, subraya Demócrito la incertidumbre de las impresiones. Afirma que su origen se halla en algo más fundamental que la sensación. Los principios que establece en su explicación del universo parecen ser una síntesis, tanto de la doctrina eleática como de la de Heráclito. En vez de ser único y de la fluencia constante y perpetua, establece Demócrito, en efecto, como principios lo lleno y lo vacío, es decir, el ser y el no ser. El ser son los átomos, cuyo número es infinito, y diferenciándose entre sí, no por cualidades sensibles como las homeomerías de Anaxágoras, sino por su origen, figura y posición. Los átomos son elementos cuyas determinaciones generales son geométricas y, por ende, cuantitativas. Su movimiento se efectúa en el vacío que es, por así decirlo, el lugar de los cambios y no la simple nada, pues el vacío existe de un modo efectivo, aunque en forma distinta de ser sólido y lleno que son los átomos. Ahora bien,
el movimiento que tiene lugar en el vacío no es impulsado por una fuerza externa, que junta y disgrega las cosas, como el amor y el odio. Los átomos son eternos y encausados pues son lo primero, a partir de lo cual, las cosas llegan a la existencia, pero su eternidad pertenece también a su movimiento, que se efectúa de un modo enteramente mecánico con un riguroso encadenamiento causal que no es un simple azar, pues todo acontece con razón y necesidad. Los átomos constituyen el ser de las cosas que son y por lo tanto, no solo de las físicas, sino de las que parecen inmateriales, del alma que está compuesta de átomos de fuego, es decir, de átomos redondos impulsados por el más rápido movimiento. En la doctrina de Demócrito influyeron los geómetras egipcios, junto a los cuales permaneció por 5 años. Al regresar a su patria se dedicó a la filosofía y fundó una escuela en Abdera hacia el 420. Antes de Cristo dedicó sus esfuerzos a distinguir entre las cosas según son en realidad y según nos parece a nosotros. La muerte significaba para Demócrito desintegración. La mortalidad personal no existe sino en su ideal de sabio, que debe ser la serenidad y el autodominio por la razón. El bienestar, que es el objeto de la vida, consiste en un equilibrio del estado del alma. Los escritos de Demócrito se perdieron en el siglo III después de Jesucristo, sin embargo, la obra de Diógenes Laercio nos ha conservado. Jóvenes, como podemos observar por el testimonio de los entendidos, Demócrito es el máximo representante del materialismo antiguo, ya que teóricamente se adelanta en cierto grado al eminente Isaac Newton. La época dorada de los griegos es asombrosa, ya que en la misma se generó una poderosa revolución de ideas. Esta revolución permanece vigente en todas las generaciones, y no es para nada antilógico afirmar que Demócrito se adelantó en cierto grado a Newton, pues no me refiero de manera absoluta y, sí, en parte, debido a la esencia ideal de su sistema categórico material porque si el universo mecánico es puesto en marcha por Newton, Demócrito no es del todo ajeno a él estar en las primeras ideas del sistema material que varios siglos después forjaría la nueva filosofía de la física, tal como lo ilustra el filósofo José Ferrater Mora en la biografía que nos transmite de Demócrito. Los átomos son eternos y encausados porque son lo primero, a partir de lo cual las cosas llegan a la existencia, pero su eternidad pertenece también a su movimiento, que se efectúa así de un modo enteramente mecánico. A mi parecer. 1. Analizando milimétricamente la teoría de Demócrito, podemos afirmar que si la eternidad de los átomos pertenece a un movimiento mecánico, él mismo es susceptible de estudio al considerar que el descubrimiento de sus leyes son interpretaciones objetivas y metódicas que nos permiten desarrollar un determinante matemático del mismo. La interpretación de la esfera fenoménica corresponde a la objetividad de la filosofía materialista, la cual nos permite conocer las leyes mecánicas en conjuntos continuos que son resultados experimentales de la motricidad de los átomos que conforman la materia. 2. El problema es que las mismas causas no generan siempre los mismos efectos. Por esta razón se conoce una gran diversidad de fenómenos en la naturaleza. Algunas causas son impredecibles pero sus efectos sí son predecibles. Otras son predecibles pero sus efectos son impredecibles cuando se logran interpretar más por motivos del azar que por el conocimiento de causa y efecto. 3. Demócrito considera la naturaleza de las cosas y del ser como un ente enteramente mecánico, ya que la única manera de conocerlo es mediante el movimiento. En aquella naturaleza, la sucesión de transformaciones son continuas, hasta me atrevo a pensar que el tiempo y el espacio se transforman continuamente. Como ustedes pueden analizar, hemos hablado un gran número de veces de la naturaleza, pero no hemos tratado de definirla, lo cual puede representar futuras confusiones. A los estudiantes de filosofía les aconsejo que cada vez que se les presenten conceptos que les parezcan oscuros, a causa de la complejidad de los mismos, traten por todos los medios posibles de aclararlos a través de la investigación con el fin que puedan avanzar de una manera adecuada en el estudio de la filosofía. Proclo se arroja sobre tal empresa cuando en sus elementos de teología, utiliza la expresión natura, naturata para designar, tanto a la entidad creadora como a la entidad creada por ésta. Averroes introdujo la expresión natura, naturata en su obra Destrucción de la destrucción. Hace una distinción en la naturaleza entre la causa primera, equivalente a la natura, naturans. Desde entonces,
Estas expresiones fueron comunes a los escolásticos, algunos místicos y pensadores renacentistas. En filosofía la consideramos como la esencia de un ser o la propiedad característica de una cosa. En teología, el estado natural del hombre por oposición al estado de gracia. En toda primera etapa de la filosofía se trata de la naturaleza, frente al cual el presocrático se enfrenta con una pregunta teórica: ¿qué es? Pregunta que contesta con una filosofía. La filosofía griega entendió por naturaleza la totalidad de cuanto hay como un principio. Luego, la misma naturaleza la convertimos en una disciplina filosófica que considera el estudio de la naturaleza como parte esencial de la filosofía, sin involucrar consideraciones científicas. Al igual, consideramos otra dirección filosófica, el naturalismo. En esta se niega la existencia de lo sobrenatural al reducir la realidad existente y cognoscible a la naturaleza y a los seres naturales. Fue defendida en la antigüedad por los primeros filósofos griegos Jonio S. y por los epicúreos. Jóvenes y docentes pensantes, os digo que la teoría atómica permanece vigente. Nosotros actualmente sabemos más acerca de los átomos que los antiguos. Lo asombroso es que lo hubiesen planteado. Sabemos de esta naturaleza llamada átomos, que son la parte más pequeña de un elemento que puede intervenir en una reacción química. Los átomos consisten en un núcleo pequeño y denso de carga positiva, formado por protones y neutrones, con electrones en una nube en torno al núcleo. Las reacciones químicas de un elemento están determinadas por el número de electrones, que es normalmente igual al número de protones en el núcleo. Todos los átomos de un elemento dado tienen el mismo número de protones. Un elemento dado puede tener dos o más isótopos que difieren en el número de neutrones del núcleo. Los electrones que rodean al núcleo se agrupan en capas, es decir, en órbitas principales en torno al núcleo. Dentro de estas órbitas principales puede haber subcapas que corresponden a órbitas atómicas. Demócrito combinó su filosofía con la geometría y mencionó que es la razón la que puede brindar la serenidad y el autodominio. Esto último fue engrandecido por Platón y Aristóteles. En otros ensayos abordaré a estos dos titanes como lo que fueron, es decir, científicos primitivos. Si la filosofía no fuese útil como mencionan algunos dogmáticos, no poseería la misma fuerza y poder como en sus orígenes. Os digo que si hubiese una catástrofe y desapareciera el conocimiento de las ciencias, la primera ciencia que buscarían los sabios después de crear las artes, sería la más divina de todas, es decir, la ciencia de Dios, la cual es la filosofía. En mis ensayos otorgo gran importancia a los investigadores e historiadores porque, gracias a ellos, logramos informarnos de todos los sucesos que han influenciado y transformado continuamente a las sociedades. Ellos nos dicen de Demócrito. Sin embargo, el pensamiento filosófico y científico griego alcanza su apogeo, coincidente con el de la democracia esclavista, en las numerosas obras de Demócrito, hacia 460-370, de las que tampoco poseemos más que fragmentos. Demócrito contribuyó al progreso de todas las ramas del saber de su tiempo. Escribió ensayos de astronomía, las causas de los fenómenos celestes, de física, las causas de los fenómenos aéreos, las causas de los fenómenos terrestres, etc., de biología, de matemáticas, sobre la tangencia del círculo y de la esfera, sobre las líneas y los cuerpos irracionales, etc., de geografía y de arte militar. Estableció su doctrina filosófica sobre la base de conocimientos muy extensos. Todo lo que existe se compone de partículas sólidas e indivisibles, átomos en griego. La diversidad de la forma de los átomos, así como su disposición, condicionan la variedad del universo. Los seres vivos, entre los que está incluido el hombre con su alma, también se componen de átomos, pero al lado de un número infinito de átomos existe un vacío sin límites. La nada, que permite a los átomos estar animados en un movimiento continuo, principio de todos los movimientos y cambios del universo. Así pues, la naturaleza entera y los sentimientos, sensaciones y pensamientos del hombre son, también, resultado de movimientos de los átomos. De este modo, Demócrito desarrolló la doctrina materialista consecuente, pero cómo se esforzaba por explicar el conjunto de los fenómenos por
acciones mecánicas, su materialismo no era más que un materialismo mecanicista. Jóvenes entendidos, Demócrito se interesaba, también, por los problemas de la vida social y política, como atestiguan los títulos de sus obras. En sus obras históricas reveló el origen de la sociedad civilizada de su época. Reprochaba severamente la pretendida edad de oro. En el pasado remoto, los hombres llevaban la ruda existencia de los animales. La miseria les enseñaba a vivir en común, y gradualmente, iban creándose condiciones favorables. Su otro maestro era la naturaleza, cuyos fenómenos intentaban copiar los hombres, transportándolos a su vida cotidiana. También planteaba Demócrito en sus obras problemas relativos a la vida del Estado y su estructura. Por esta razón, les digo que los filósofos antiguos se interesaban, en gran medida, por los problemas sociales y políticos. Es decir, ellos fueron los primeros sociólogos de la humanidad, y Demócrito no fue la excepción de la regla. Al igual que otros pensadores, no creyó plantear la imagen de un estado perfecto, pues él mismo sabía que tal estado no existirá jamás entre nosotros, los vivientes, pero sí manifestó juicios sencillos, no dudando que lo importante no es lo perfecto y sí todo aquello que se acerca a tal condición. Anaxágoras, 499-428 A.C., nació en Clasomene, Asia Menor, y se dirigió a Atenas en el 453, ligado por amistad y adhesión política a Pericles. Fue acusado de impiedad por los enemigos de éste y se vio obligado a abandonar la ciudad en el 434, falleciendo en Lampsaco. Anaxágoras, según Diógenes Laercio, fue el primero que a la materia añadió la inteligencia. La tradición jónica se renueva en Anaxágoras, en cuya opinión nada se engendra ni se destruye, sino que hay simple mezcla y separación, cuestión fundamental de la filosofía presocrática. La interrogación por el ser permanente con vistas a la explicación de lo que acontece y cambia es resuelta por Anaxágoras, no mediante la suposición de un principio único ni mediante la afirmación de que solo el ser es, al modo de Parménides, sino por la hipótesis de un número infinito de elementos, de gérmenes o semillas que se diferencian entre sí cualitativamente, que poseen propiedades irreductibles por cuya mezcla y combinación nacen las cosas visibles. La confusión, separación y mezcla determinan la formación de las cosas. Sobre la base de estas semillas, a las cuales llamó Aristóteles hemeomerías. Estas semillas estaban, en un principio, confundidas y sin orden. Estaban todas juntas en un primitivo caos que solo ha podido ser ordenado por el espíritu, la inteligencia y la mente. La masa originaria de las hemeomerías fue sometida a un torbellino impulsado por el espíritu, por la más fina y pura de todas las cosas, el nous. Es así el principio del orden, pero, también, el principio de animación y de individualización de las cosas que constituyen el orden armónico del universo, más el nous produce el orden de un modo previsto desde siempre. No como un destino, sino como una fuerza mecánica que se desarrolla a partir de su propio centro, esto es, del centro de su movimiento en torbellino. El nous es, por lo tanto, principio del movimiento, pero de un movimiento que se extiende casi ciegamente porque es animación más que cumplimiento de una necesaria justicia. Por eso afirma Aristóteles que el pensamiento de Anaxágoras carece de claridad, porque si bien explica el tránsito del caos al orden como intervención en lo confuso y mezclado, de lo puro y sin mezcla, lo explica sin justificar, a su vez, la finalidad de este espíritu puro y universal. La percepción de las cosas tiene lugar, según Anaxágoras, mediante la sensación de las diferencias entre nuestros sentidos y los objetos externos. Las cosas son percibidas por sus contrarios si hay una imposibilidad de captar la realidad en sus mínimas partes. Ello es debido, únicamente, a la insuficiencia de los órganos sensoriales que, por otro lado, reflejan con toda exactitud lo que se pone en contacto con ellos. 1. Anaxágoras dice, nada se engendra ni se destruye. Este postulado es más claro y de podemos deducir, la energía no se engendra ni se destruye. Se transforma. Esta concepción acepta en la materia toda clase de cambios, por lo cual Anaxágoras nos confirma que todo cambia pero solo en busca del orden, y este orden es guiado por la inteligencia que da animación a la materia, quizás, una inteligencia o conciencia universal. 2. El espíritu, la inteligencia y la mente son los principios que eliminan el caos.
Del espíritu poseemos un elevado número de concepciones. Abordemos algunas definiciones con el fin de hacernos una idea más clara y precisa, sabiendo discernir qué es aquello que pudo culminar con el caos. Jóvenes filósofos y físicos, como sabemos, la primera vez que en filosofía se esbozó el concepto de espíritu fue en la antigüedad griega al presentar los conceptos de nous como una realidad superior a la realidad material, un principio pensante, cuyo significado algunas veces se ha considerado similar al de psique y alma, que es, en rigor, un principio vivificante. Asimismo, nome, principio superior a lo orgánico pues lo transciende, se ha traducido en muchas ocasiones por espíritu. En latín, de donde proviene efectivamente el vocablo castellano espíritu, spiritus es igual a soplo, aliento. Este designa una entidad inmaterial y dotada de razón. Espíritu, en todo caso, se ha entendido de muy diversos modos, pero, de todas formas, siempre para indicar aquello que trasciende lo puramente vital u orgánico. Entre los escolásticos el término espíritu se utilizó para designar la sustancia inmaterial. En el idealismo alemán el concepto de Spiritu-Geist alcanzó su gran desarrollo. En la tesis de Hegel, para quien el espíritu es una realidad concreta y viviente cuyo aspecto abstracto es la idea. Es una verdad parcial que necesita completarse para llegar a ser la verdad de todo porque ha absorbido el error de manera que, de cierta forma, la filosofía es la filosofía del espíritu. Dilthey hizo la distinción entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu al designar con estas últimas a un grupo de ciencias caracterizadas por el método científico espiritual. Freire clasificó las formas del espíritu objetivo en grupos constituidos por formaciones con sentido propio, útiles, signos, formas sociales y el proceso educativo, entendiendo por espíritu objetivo el conjunto de objetivaciones de la vida individual o formas dotadas de sentido. Para Schiller lo que distingue al hombre de los demás animales superiores y del resto de la realidad es el espíritu, o principio. En sus palabras se opone a toda vida en general. Para el acto individual por excelencia, la intuición de esencia son las notas que caracterizan al espíritu. Son estas libertad, objetividad y conciencia de sí. Para Harman el espíritu es el punto de contacto entre lo humano y lo ideal, y es parte del ser por donde se penetran los valores. Como podemos ver, estas definiciones poseen algo en común, claro, analizando el espíritu como algo superior a la materia. No sé qué concepción vosotros aceptéis, es vuestra libertad. La mía la expondré en otro tratado. Ustedes se preguntarán, ¿y la inteligencia? Bueno, ese es otro punto, pero si vosotros apreciáis las definiciones anteriores, os digo que tenéis buen material, más el de vosotros. Todo marchará bien. Ahora sí, definamos la inteligencia. De la inteligencia sabemos que es una facultad o función del intelecto, en sentido metafísico. San Agustín utilizó el término latino intelligentia para designar la facultad del alma humana que es superior a la razón y que da lugar a una visión interior que solo es posible mediante la iluminación divina. Kohler, con base en sus experimentos acerca de la inteligencia en los chimpancés, afirmó que no es la inteligencia la última que caracteriza al hombre, pues consiste en la facultad de aprehensión de las esencias puras. Jóvenes, si seguimos nuestro camino moderno, encontraremos la llamada inteligencia artificial. Esta designa a las máquinas desarrolladas por la tecnología, la que se atribuye a los instrumentos de la informática, en especial a las computadoras y otros instrumentos de cálculo. De hecho, hoy en día, nuestra sociedad gira en torno a la superioridad de la inteligencia artificial. Siglos después será lo inimaginable ahora y, así, sucesivamente. Si la materia se transforma, los pensamientos del hombre no se quedan atrás. Abordemos lo referente a la mente, lo cual, al igual que los anteriores conceptos ilustrados en círculo, es un elemento muy complejo de definir. De la mente mencionamos que es la capacidad o potencia intelectual humana. Sin embargo, en filosofía no es común su uso. Cuando aparece no tiene una significación precisa, lo más usual es que se identifique con la inteligencia, pero, también, se ha usado para significar psique y espíritu. 1. Como podemos observar, este último concepto encierra a la inteligencia y al espíritu en su ser, como contenido categórico del lenguaje,
tomando en cuenta los antecedentes de nuestra indagación, podemos concluir, a mi parecer, el espíritu es la energía física que anima las cosas materiales como las inmateriales. La inteligencia del espíritu radica en la aprehensión de esencias puras que se hallan en los objetos y los seres, permitiendo que el alma llegue al conocimiento de la conciencia. Esta última ocupa los espacios vacíos de la mente con toda clase de pensamientos abstractos y superiores que adquieren fuerzas elevadas de pensamiento cuando se forman en la experiencia sensible, la cual es el fundamento de la estética. Compleja. Hoy en día podemos observar en los documentales de inteligencia animal que la teoría de Anaxágoras acerca de aquella inteligencia que ordena las cosas no es una teoría común, porque si la inteligencia ordena las cosas, las mismas participan de esta fuerza organizadora, es decir, de la inteligencia. Lo que no podemos negar es que todo sistema humano está expuesto a errores. Si somos plenamente conscientes de esta verdad absoluta, estaremos elevadamente lejos de dogmatizarnos, tal como acontece con varios de los hombres que, habiendo madurado en una ciencia, creen, inútilmente, tener la verdad en sus manos aun cuando la experiencia nos muestra todo lo contrario. Anaxágoras no olvida los orígenes de la filosofía materialista y aborda lo complejo del movimiento. Como sabemos, todo se mueve, aún la misma luz, la cual puede ir en línea recta hacia cualquier lugar de la Tierra, pero, a causa de la gravedad, declina formando una de las especies que encierra el fenómeno de la parábola. Nosotros sabemos más de la luz que los antiguos, pues ellos no conocían su velocidad. Durante mucho tiempo se creyó que la luz se transmitía instantáneamente de un punto a otro, pero cuidadosos experimentos realizados durante los siglos XVIII y XIX demostraron que, en realidad, la velocidad de propagación de la luz es muy grande, aunque no infinita. El valor de la velocidad de la luz desempeña un papel muy importante en el desarrollo de la física. Con base en mediciones actuales, el valor de la velocidad de la luz en el vacío es igual a 3x10 elevado a la octava potencia m, barra diagonal s, es decir, se iguala a 300.000 km barra diagonal s. Para tener una idea del significado de este valor, podemos destacar que si un objeto tuviera esta velocidad podría dar casi 7.5 vueltas alrededor de la Tierra en solamente un segundo. Por otra parte, debemos observar que, de acuerdo con la teoría de la relatividad de Einstein, el valor representa un límite superior para la velocidad de los cuerpos. Es decir, ningún objeto material puede alcanzar una velocidad igual o superior a la velocidad de la luz. La teoría de Anaxágoras no es muy clara, lo importante es su aporte a la filosofía. Empédocles, 490-430 a.C., fue un filósofo griego que propuso una de las primeras versiones sobre la naturaleza de la materia. Se dice que fue excelente político, no sé si al modo de la mayoría, los cuales engañan al mismo pueblo que explotan continuamente. Fue poeta, médico y místico. Lo último influyó bastante en su vida. Empédocles es conocido por haber propuesto que todas las sustancias derivan de 4 raíces o principios elementales: fuego, aire, agua y tierra. Estos se juntan o separan por efecto de las fuerzas, atracción y repulsión, amor y odio. Esta proposición de la cuarta Empedóclita la elaboró considerando que el todo forma la totalidad de las partes y las partes forman la totalidad del todo. Para Empédocles era inútil partir de un solo elemento, y que más apropiado que reconciliar las antiguas teorías. Pues partir de solo un elemento, tal como hicieron los fundadores de la filosofía materialista, lo llevaría a concebir una parte del todo como el todo mismo. Por esta razón, cuando elaboró su sistema, formó el todo uniendo las partes del mismo. La cuarta Empedóclita mereció un desarrollo posterior por parte de Aristóteles, la cual ejerció una profunda influencia durante más de 2000 años. En concreto, hasta las investigaciones de Boyle, cuenta la leyenda que Empédocles acabó con su vida al arrojarse al interior de un cráter volcánico del monte Etna, posiblemente con la intención de demostrar su divinidad. En la filosofía de Empédocles se combinan las concepciones egipcias y mazdeístas, pero, a diferencia de ellas, las suyas conducen al pesimismo. Parte de la primacía del espiritual sobre lo material, pero sin asimilar el bien a la vida, ya que ésta es sólo la realización del concepto divino. Llega a considerar la existencia como un mal.
En su cosmología influye la existencia de dos soles, el auténtico y el reflejado. La noche es una especie de eclipse producida por la interposición de la Tierra entre el Sol y el fuego. Las estrellas y los planetas son el fuego auténtico. Las estrellas, a diferencia de los planetas que son libres, están clavadas y la luz se desplaza de un lugar a otro en cortísimo tiempo. Los principios de los seres mortales son eternos, y los primeros seres que existieron fueron los árboles. Empédocles fue el primero en suponer que las plantas tenían sexo. Los seres se generaron al azar por agregación de elementos sueltos, pero solo sobrevivieron los que estaban mejor organizados. Creyó en la transmigración de las almas. La percepción se da por la adecuación entre los poros, siendo este tamaño el que establece la diferencia entre los diversos sentidos. Empédocles escribió 2 poemas sobre la naturaleza y las purificaciones. Jóvenes filósofos y físicos, Empédocles quiso ilustrar por conocimiento o por intuición 2 soles, el auténtico y el reflejado, es decir, al Sol y la Luna. Nosotros sabemos que el Sol es auténtico en su energía lumínica, y él mismo nos permite observar el fenómeno ocurrido en la Luna, la cual refleja la luz del Sol ya que es un cuerpo opaco y, gracias al Sol, recibe su ser luminoso. La pregunta puede ser, ¿cómo hace el Sol auténtico para brillar? Bien, pues se ha creído durante mucho tiempo que el Sol era una enorme bola de materia combustible que ardía, a manera de una reserva de carbón. Se ha cambiado de idea hace un siglo solamente y se ha empezado a buscar otras posibilidades. Un Sol combustible, en efecto, no habría podido arder de este modo durante más de unos pocos millones de años. Sin embargo, el hombre existe desde hace alrededor de 4 millones de años y el planeta Tierra se ha formado hace casi 5 millones de años. Era necesario, pues, encontrar otra explicación a la radiación del Sol. Diversas teorías avanzaron a final de este último siglo, y en 1905 es Albert Einstein quien encontró finalmente la solución. El Sol, como todas las estrellas, es una enorme masa de gas que se modifica. El gas original, hidrógeno, se transforma progresivamente en otro gas, helio, por fusión de átomos. En el curso de este proceso, una parte de la masa se pierde. La diferencia que representa cada segundo es el equivalente a 4 millones de toneladas. Se convierte en energía, la cual constituye la radiación del Sol. Ustedes llaman a esta operación fusión termonuclear. Las bombas nucleares más potentes, las bombas H, funcionan por el mismo principio. Dicho de otro modo, el Sol es una gigantesca bomba que explota permanentemente. Empédocles menciona que las estrellas y los planetas son fuego auténtico. Lo que él no conocía es que su tan admirado Sol no era más que una simple estrella, pues a los astrónomos el Sol les interesa mucho, ya que es la única estrella que podemos estudiar en detalle por razón de su proximidad. Hay que saber que no es más que una estrella muy pequeña, en relación con el conjunto de las que pueblan el cielo. Existen algunas más pequeñas que él, pero también y en más cantidad, otras mayores. Las hay más frías, pero, también, otras mucho más calientes. En todo caso, nosotros debemos la vida a esta estrella. Es maravilloso observar cómo a los antiguos pensadores los atraía el hermoso cuadro de los cielos y a ello consagraban la mayor parte de sus vidas, es decir, al estudio de los cielos al cual llamaron astronomía. Esta opera con y en dimensiones de gran magnitud. El uso de las unidades comunes haría, permanentemente, complejo el cálculo. De ahí que se recuerda a unidades convencionales acordes con las dimensiones consideradas. La unidad astronómica es la distancia entre la Tierra y el Sol y equivale a 4.945.108 kilómetros. El año luz es el espacio recorrido por un rayo de luz en un año, y equivale a 3.310 con elevación a la cuarta potencia de unidades astronómicas. Parsec es la distancia desde la cual se ve el radio de la órbita terrestre bajo un ángulo de 1 segundo, y equivale a 3.258 años luz. El día sideral es el lapso que transcurre entre 2 pasos superiores consecutivos de una estrella por el meridiano del lugar.
El día solar es mayor que el día sideral, pues es el tiempo empleado por 2 pasos consecutivos del centro del Sol por el meridiano del lugar. Aquí influye la traslación de la Tierra, movimiento alrededor del Sol, como el día solar verdadero. Varía durante el año y parte de un día solar medio de todos los días solares verdaderos. Empédocles ha permanecido en la historia y seguirá aquel pensamiento enigmático. Claro, si las futuras generaciones siguen siendo sabias y no olvidan el maravilloso cuadro de la filosofía. Cerca del fin. Queridos jóvenes y docentes, es todo lo que os tenía que decir acerca de la preciosa y muy divina filosofía. Les contaré una experiencia que tuve con el fin de cerrar esta conversación. Hace poco me encontré con un hombre que fue muy entendido en otros tiempos, pero ahora es un mediocre más. Pues, habiéndole compartido esta obra simple que entrego también a ustedes, me dijo que la misma no enseñaba mayor cosa. Estas frases son las de los hombres dogmáticos. No lo creen, compañeros míos. Estos hombres dicen ser críticos, pero, en realidad, no son tan críticos como lo creen, ya que se engañan a sí mismos y engañan a otros. Mi obra no tiende a competir contra los titanes del pensamiento de todas las épocas. Esta obra es dedicada especialmente a los alumnos de los grados 8º, 9º, 10º y 11º, y a todos los esforzados docentes, los cuales no lo laboran por causas lucrativas, más bien, por causas sociales. Tened cuidado de desistir de todos aquellos sueños que tenéis, a causa de escuchar los balbuceos de los mediocres, como es el caso que os expongo, ya que los mismos son envidiosos por naturaleza y por formación. José Ingenieros nos relata de una bella luciérnaga que brillaba muy en lo alto. De repente, un sapo salta sobre ella y la cubre con su vientre helado. La luciérnaga, humildemente, le pregunta, ¿por qué me tapas? El sapo responde, porque brillas. El hombre que os expongo es de aquellos jóvenes que, durante sus vidas, sus padres les extienden todo en las manos, mimándolos continuamente. Estos exponentes de la mediocridad, como han tenido todo en las manos, no conocen la sociedad feroz y competitiva. Entonces, todo lo resumen con balbuceos. No me refiero a todos, pues hay quienes lo han tenido todo y, no bastando con tenerlo todo, se ganan el privilegio de seguirlo teniendo no por oligarquías o burguesías, lo merecen porque son sencillos, amables, piadosos y misericordiosos con todos los hombres. A vosotros dedico esta obra, por lo cual no desistáis de soñar. Tened fe y lo lograréis. No seáis como el común denominador de las personas que aman el trabajar para sus jefes, los cuales los explotan siempre y, no bastando con ello, les consumen sus vidas enteras. Os digo, ¿acaso la vida se puede comprar con dinero? No. Los años pasan y no vuelven. Solo tenéis una oportunidad de ser lo que soñáis. No la dejéis pasar. La solución no se encuentra en las revoluciones, ya que todos los sistemas terminan en lo mismo. La solución está en las elecciones. Elige ser lo que os hace sentir bien, lo que os hace sentir dignos. Así podréis contribuir con su sociedad, ya que lo que hacéis lo hacéis de corazón. Quien hace algo de corazón, lo hace con amor. Quien no ejerce su profesión con amor es un mediocre y lo hace solo por hacerlo. Este sí es un mal continuo que afecta a la sociedad y la corrompe día tras día. No hagáis lo de otros, haced lo que amáis, aquello que os hace suspirar, pero trabajad en ello con el fin de que seáis excelentes. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.